Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Bueno, estamos en lo más alto, ¿no? En el despegue de la temporada de cine internacional. Acaba de empezar Venecia, tenemos a la vuelta de la esquina San Sebastián y este fin de semana en el cine español es uno de los más cotizados para estrenar. Así que voy con la recomendación que es Volveréis, la última película de Jonás Trueba, que es una comedia entre luminosa y triste sobre una pareja que se separa. Una pareja que se separa, que interpreta Itxaso Arana y Vito Sanz, llevan 15 años juntos, se separan y quieren hacerlo bien, quieren hacerlo con una fiesta de separación porque la vida a partir de ahora va a ser mejor. Es una película que tiene aroma a Linklater, a su trilogía Antes del amanecer. En realidad esto podría ser una tetralogía que yo creo que empezó con La Reconquista allá por 2016, luego La Virgen de Agosto, tenéis que venir a verla. Y esta película que a mí me parece que es un poco el duelo, ¿no? Jonás Trueba creo que aquí pone punto final a ese duelo por la juventud. La juventud se acaba, empiezan las decisiones, empiezan las derrotas. Y esta película sobre una buena separación es una película sobre la adultez, sobre aceptar que la vida va mal y que puedes aceptarlo con una sonrisa intentando coger lo mejor de lo que dejaste atrás. Y yo creo que ahí está el valor de esta película, que es aparentemente liviana, pero es compleja, es densa, es triste, te recuerda a todo lo que él ha admirado, que era el cine francés de Eric Rohmer. Bueno, recordemos que con esta película consiguió el premio a Mejor Película Europea en la quincena de los cineastas del pasado Festival de Cannes, y yo creo que su mejor película hasta ahora. Tiene una voz propia, una voz, él la ha tenido siempre, pero con esta película yo creo que adquiere una voz madura en la que veremos partir a un nuevo Jonás Trueba. Así que muy recomendable, no solo para los que estáis separándoos ahora o lo recordáis con un dolor, sino para todas y todos, porque todos hemos pasado por ahí. Y en este programa vamos a recibir evidentemente a Jonás Trueba, le vamos a setear con todas las preguntas sobre esta película y mucho más. Y también recibiremos a una de las reinas de la comedia española, que es Kira Miró. Así que empiece La Script. A mí lo que me gusta es que parece una comedia, pero realmente es un drama sobre la crisis. Sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio, clarísimo. Serán más fuertes. Pues ya tenemos por aquí, ya decíamos que abrimos con Jonás Trueba. Hola, Jonás. Hola, ¿cómo estás, tal María? Pues contenta de tenerte aquí. Que tú eres muy... Claro, tus películas son muy veraniegas. ¿Eso por qué es? ¿Porque es más barato hacer cine en verano? Bueno, puede ser, sí, algo de eso tiene que ver. Qué pregunta tan miserable, perdóname. No, pero está bien que lo digas. Es desde luego es más factible, no sé por qué decir, es una mezcla de cosas, pero una de ellas puede ser lo económico. Pues los alquileres son más baratos, ¿no? Sobre todo si ruedas en Madrid, yo creo. Hay más facilidades en verano. Y luego me gusta mucho estrenar en verano, o sea, rodar en verano y intentar que luego la película se estrene en el mismo tiempo en el que ha sido hecha. ¡Ah, qué bonito! En el que transcurre. Eso lo he intentado siempre, si te fijas, desde La Virgen de Agosto fue así. Con Las chicas es también, con la peli de Itxaso que produjimos, lo intentamos hacer así también. Claro, y luego, porque coincide, es verdad, el estado mental, ¿no? Exacto, que tienes. O sea, que tú como espectadora salgas de la sala y salgas a un paisaje que se parezca un poco al de la película. A mí eso me gusta. Sí, porque a veces sales y claro, dices, sí, qué situación tan rara. Bueno, mañana se estrena, llega a los cines Volveréis, que es tu novena película. Octava película. Y bueno, es una, yo diría que es una tragicomedia. Sí, me parece bien. Una tragicomedia sobre una pareja que Vito Sanz y Itxaso Arana, que después de 17 años juntos se separan de mutuo acuerdo y quieren celebrarlo.
Es que te lo decía antes de empezar, que a mí me ha gustado, te he agradecido que hagas una película sobre las buenas separaciones, que no hay. Es verdad que no hay, que casi siempre el cine intenta más, como te nos suele mostrar, el drama, siempre la discusión. Hemos visto infinidad de películas, ¿no?, de parejas discutiendo a gritos. Esa imagen la tenemos muy instalada como espectadores. Y en cambio, la pareja no se retrata tanto en un estado, digamos, de mutuo acuerdo, más, no sé, normal, no sé cómo calificarlo. Y yo siempre he ido un poco contra el conflicto. O sea, me ha gustado mucho hacer en general películas, yo creo que desde siempre un poco, como que rehuyeran los conflictos, digamos, que ya son casi clichés típicos de la mayoría del cine, ¿no? Y me parece que hay algo que puede ser casi un poco provocador, hacer películas como que van un poco contra el conflicto. ¿Sí? Entonces, contra el conflicto de la idea de la separación, por ejemplo, en este caso. Claro, porque esta separación es trágica, es triste. Pero bueno, tienes estos actores maravillosos que es Vito Sanz y Chaso Arana, y entonces, claro, hay una comedia, pero que a veces ves con llanto. Yo tenía la sensación de que esto es como una tetralogía a lo Linklater. Bueno, algo de eso involuntariamente es curioso, porque cuando hicimos La Virgen de Agosto, Itxaso y yo escribimos 3 guiones, en realidad, de los cuales solo hicimos uno, que fue La Virgen de Agosto. Pero La Virgen de Agosto la concebimos como una trilogía. Y llegamos a escribir, Itxaso y yo, esos otros 2 guiones que iban a continuar con ese personaje, y al final yo, por una serie de razones, decidí no hacer esos otros 2, también por razones económicas, porque un poco nos gastamos todo el dinero en La Virgen de Agosto y era muy difícil plantear una trilogía y que eso se pudiera sostener a nivel financiero y tal. Y entonces, sin embargo, es verdad que después, involuntariamente, inconscientemente, ahora que lo dices, lo pienso, que con Tenéis que venir a verla y con esta, con Volveréis, pues acabamos haciendo un poco una trilogía, pero de la pareja, ¿sí? Vito y Chaso. Sí, o sea, hay algo de unos personajes que, bueno, también en La Reconquista a mí me parece que tenía... estaba Itxaso, ¿no? Es verdad, estaba Itxaso ahí con Francesco Carril, maravilloso, pero sí, yo con ella, especialmente con Itxaso, es la 4ª peli que hacemos, con Vito es la 5ª, en la que trabajo con él, y siempre he intentado como que en cada una de ellas, bueno, proponerles algo un poquito diferente, ¿no? Dentro de que trabajamos siempre con un ángulo, un marco como muy pequeñito, ¿no? De muy pegado a nosotros y tal, pero me gusta, pienso que el papel que hacía Itxaso en La Reconquista, lo que luego ha hecho en lo que luego hizo en La Virgen de Agosto, después en Tenéis, ahora aquí, hay muchas variaciones. Yo he tenido la sensación de que he visto a Itxaso crecer como personaje, ¿no? Total. Evolucionar desde la vuelta Total. del amor adolescente, de qué Sí. hago en verano, Sí. como una cosa muy, muy juvenil. Sí. Y yo decía, pero si es que es un Linklater como la copa de un pino. Pues puede ser, ojalá, hombre, es que es uno de los poderes que tiene el cine sin duda, ¿no? Que es esta cosa como de, que creo que no la aprovechamos como deberíamos, ¿no? Que es que podemos retratarnos y ver pasar el tiempo a través de nuestros cuerpos, de nuestras historias, de nuestros... Y bueno, me parece que cuando haces un cine humilde como este que hacemos nosotros, chiquitito y tal, pues apoyarte ahí tiene sentido, ¿no? Apoyarte en el puro retrato, en la repetición también, ¿no? En volver a filmar a la misma persona, a las mismas personas, en volver a filmar los mismos espacios, la misma ciudad. Creo que todo eso al final se va acumulando, va sumando película a película y va creando algo. O sea, las películas pueden ser mejores o peores, pero está claro que algo generamos ahí, yo creo. O sea, yo tengo la sensación de que no es dogmática en el sentido de es una película generacional. No, pero sí que tú estás viendo esa evolución. Claro, además hay una actriz que lo vertebra, también Vito, unos actores que lo vertebran. Y con Itxaso, ¿cómo ha sido, qué supone Itxaso en ese mundo creativo en tu vida? O sea, dices, esto es, en esta etapa en la que habéis trabajado, habéis creado juntos, porque en esta película Itxaso y Vito escriben también. Eso es. En las otras decías que Itxaso estaba también en la escritura. ¿Qué ha supuesto Itxaso Arana en esa parte artística compartida? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto, eso voy siendo más consciente ahora, ¿no? Que, claro, cuando la primera vez que trabajamos juntos en La Reconquista, yo le propongo entrar en esa peli con un personaje que a lo mejor es el que estaba más alejado de ella, de todos los que hemos hecho juntos, quizá porque ahí la conocía menos. Y sin duda, a partir de La Virgen de Agosto, en La Virgen de Agosto yo intento hacer una película un poco para ella, ¿no? O sea, es decir, adaptándome a ella a partir de su personaje, a partir de una idea, unas sensaciones que yo tenía, pero es la primera película que hice donde el personaje femenino era claramente el protagonista. Digamos que hasta esa película mi cine es más masculino, esto lo veo más claro ahora, y a partir de La Virgen de Agosto eso cambia un poco.
Y sin duda Itxaso me ayuda también es una colaboradora, es una creadora, es una escritora maravillosa y es una actriz que es mucho más que una actriz, que le interesa el cine, que le interesa la escritura, el teatro, que se interesa por la película que estamos haciendo más allá de su personaje. Y sin duda en esta cuestión de lo femenino pues también me ha ayudado a lo mejor a perfilar la sensibilidad de cómo retratas esos personajes femeninos de otra manera, ¿no? O sea que eso ha sido muy importante. Claro, porque una persona que está tan metida dentro de la creación de la película, a la hora de tú dirigir, que eso siempre me parece interesante, cómo el director se aparta del guión y toma las propias decisiones visuales, temporales. Sí, yo intento, creo, a partir de un momento me doy cuenta que cuanto menos dirigía era mejor. O sea, como que intento dirigir menos, ¿no? Si lo pienso en mi primera película, probablemente esto es un defecto que cometemos todos, que a la primera llegamos como con muchas ganas de demostrar cosas, lo que sabemos hacer, lo que hemos pensado, y quieres como marcar más tu estilo, ¿no? Lo que sea. Y poco a poco eso he intentado yo desaparecer, ¿no? O sea, como quitarme, ¿no? Como sentir casi que voy a veces al rodaje como a estar, o sea, que ya bastantes decisiones he tomado de elegir actores, el tema, las localizaciones, la luz, elijo muchas cosas, la cámara, la óptica, tal. Pero digo, bueno, ya está, ¿no? Ya es suficiente, no tengo que estar pretendiendo controlarlo todo el rato, ¿no? Sino que más bien me gusta dejarme estar y confiar también en las personas que he convocado, ¿no? Para estar allí. Esto me suena muy Woody Allen. Sí. Que dice eso de Penélope Cruz es una gran actriz, bueno, yo pero le dejo volar. A veces, fíjate, pues yo creo que más joven, cuando oía esas cosas a Woody Allen, pensaba, esto lo dice un poco para tal. Y luego le vas comprendiendo a los directores cuando les escuchabas de joven decir ciertas cosas y te parecían un poco que está diciendo, y luego dices, no, era cierto, ¿no? O sea, esta cosa que Woody Allen dice, confío en el actor. Total. Al final es verdad, ¿no? Los actores son gente que muchas veces no sabemos valorar lo suficiente. Me gusta que estemos hablando mucho de Itxaso, de Vito. Yo, mis películas son películas de actores. Son el trabajo que hacen los dos en esta película. Me parece que la película no se entiende sin ellos, ¿no? Yo la concibo para ellos y ellos responden, digamos, actuando, encontrando una manera, un tono que no es nada evidente. Además, era una película que no era nada fácil de interpretar, porque son escenas muy largas, planos muy largos, a veces con desarrollos muy paradójicos, muy absurdos a veces y tal, y con un tono que no es nada fácil de sostener, ¿no? Y ahí están. ¿Tú te apartas? ¿Eso notas que te estás apartando del...? Voy con ellos, o sea, intento darles... O sea, estoy muy con ellos, hablamos muchísimo, ensayamos lo que haga falta, pero sin tampoco cargar en ese sentido. Es verdad que cuando llegamos al rodaje piensa que en una película como esta llevamos meses, en este caso escribiéndola juntos, pensándola juntos, claro. Entonces, la tenemos muy clara, la tenemos, o sea, ahí casi como que no hace falta hablar, ¿no? En cierta manera no hace falta. Y yo creo que a veces se habla de más... hay que confiar en el momento del rodaje, ¿no? Entonces estás ahí, ellos te sienten ahí, les apoyas, te consultan, pero hay muchas decisiones que toman ellos. ¿Y tú repites mucho? Pues no te sabría decir, en esta película a veces sí, o sea, prefiero si puedo repetir poco. O sea, es decir, no es que tengo la voluntad de hacer muchas tomas, ¿no? Que hay directores que les gusta repetir mucho y son como con un afán perfeccionista y que por eso repiten tanto y yo no. O sea, es decir, yo no me considero nada perfeccionista, ni me gusta mucho como ir hacia esa cosa. Me parece como que le quita, prefiero que la toma tenga... Yo pienso en eso y pienso mucho en las películas, no sé si era Alejandro Hernández que decía que Pulp Fiction ha hecho mucho daño por esa perfección geométrica que tiene casi, ¿no? Como de que todo tiene que estar hipermedido. Puede ser, sí, que luego ves esa peli y te gusta o lo que hacen otros directores, pero como que siento que no es lo mío. O sea, que yo prefiero que haya una imperfección y que esté vivo, ¿no? Que sientas que hay algo ahí como que esté vivo, sobre todo que las cosas sucedan, que las cosas ocurran de verdad en la toma y haya una especie de pacto entre nosotros donde puede haber según qué errores, según qué cambios, siempre y cuando haya sucedido algo que nos parezca vivo, ¿no? Que tiene algo que nos ha gustado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si puedo hacer una toma única o dos, o una feliz. Toma única. Cuando pueda hacer eso. Kevlovsky o un... Sí, ¿no? sí, o sea, si puedo, feliz. O sea, cuando tienes la cosa de que haces una toma y dices, guau, creo que ha estado bien. ¿Y en montaje no sufren? Sí, luego en montaje yo el primero me cago en mis muertos, ¿no? Que diría, o sea, soy el primero que digo, ¿por qué no tengo más, no? Pero me gusta... Y con Marta, mi montadora, que me acompaña desde la primera peli, ella sabe que nos gusta trabajar mucho como con el bruto del rodaje, un poco para bien y para mal, ¿no? Pero que la toma tenga algo que la peli defiende, ¿no? Que respira algo, no sé, verdadero. Y sí, es maravilloso cuando consigues hacer una toma, es muy difícil, ¿no? Que sientes que
te quedas con eso, te lo llevas a montaje y no necesitas ir Toma, a una... Marta. Exacto, ir a una segunda toma, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es difícil. Pero ha habido muchas veces, ¿eh? En esta peli ha habido algunas tomas de toma única, no muchas. Ha habido algunas de muchas tomas también, hay que decir. Esta película, porque claro, tú empiezas en el 2010, que claro, en ese año, que esos años yo los recuerdo como durísimos, Sí. en los que además la gente que hacía dirección debutaba, no debutaban. O sea, fue una generación que empezaron a los 40 prácticamente. Sí, es verdad. O sea, fue horrible. Tú con tus ilusos ibais de carromato prácticamente. Sí, claro, fíjate que yo siempre digo esto, ¿no? Que nos tocó empezar a hacer las películas, nuestras propias pelis, en medio de una crisis tan fuerte. Horrible. De inseguridad, ¿no? y de crisis a muchos niveles, porque era la crisis económica general, la crisis del cine en particular, la del cine español en particular, con todo este cambio paradigmático del celuloide al digital. Sí, además el enfado, contra la ley Sinde. O sea, Total, había sí. de que tú dices, pero bueno, ¿y de qué? ¿Cómo se van a hacer las películas si no se pagan? Es verdad. Hubo ahí muchas controversias y cosas y bueno, yo tomé la decisión yo intenté leer el contexto, creo que lo leímos correctamente yo y este pequeño grupo que me acompaña en Los Ilusos desde entonces. Era como, bueno, la realidad es la que es, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar un poco a ella. Y hemos ido haciendo películas, casi te diría, en ratos libres, en veranos. Casi todas nuestras pelis las hemos rodado en verano, porque la mayoría de las personas que trabajamos en ella, en el resto del año estábamos trabajando en otras cosas. ¿En qué otras cosas? Pues algunos en otros rodajes, yo dando clases, otros lo que sea, ¿no? Pero que muchas veces el verano era el momento oportuno porque era cuando podías permitirte hacer una peli pequeñita, cobrando poco, tal, ¿no? Eso es verdad que ha sido así y ese año 2010 era, claro, 2010 ahí estrenamos todas las canciones todavía como que era una peli que parecía, yo digo, como del siglo XX, como de cómo se hacían las pelis del siglo XX. Pero a partir de esa película tomamos nota de que eso no íbamos a poder seguir por ahí. Y ahora volveréis, es como tu validación, ¿no? O sea, esto, vamos a ver, que es terrible el hablar de la validación, porque la validación que lo da el dinero, el premio de la quincena de cineastas de Cannes, que bueno, eso es una maravilla, pero esta es como tu película grande y además ha nacido bien. Sí, es verdad vamos, ya es como que ya no, además ya peinas canas. Peino canas hace ya rato. Ya. Entonces ya es como, soy mayor, no quiero serlo, o qué viene ser mayor. Claro, siempre estás a vueltas con eso, ¿no? Yo fíjate que me he sentido como muy responsable de estas pelis que he venido haciendo desde el principio, ¿no? Me he hecho cargo de ellos, creo la productora con mi amigo Javi Lafuente, Los Ilusos, y nos hemos hecho súper responsables de todas estas pelis todos estos años, que no ha sido fácil. Pero es verdad que a veces yo creo que no se nos comprendía bien lo que estábamos haciendo, o como que no se nos tomaba en serio, o se generaban unos prejuicios, unas ideas, ¿no? O decían así no se hacen las cosas, ¿no? En esto de la industria, que el cine se tiene que hacer así, las películas tal, y nosotros lo estamos haciendo de otra manera. Yo creo que ahora se ha ido entendiendo más, un poco por pesados, por insistir en una forma. Es una perseverancia que es verdad, porque incluso desde la prensa os mirábamos como diciendo, pero no van a tener, o sea, yo era un poco la sensación de no van a tener energía para acabar el maratón. Pues sí, es verdad que tiene algo que ver con, yo soy muy corredor, me gusta el corredor de fondo, e ir como más despacio, pero poco a poco, no tener ansiedad, no pretender, no sé, como llegar a ningún lado arriba. Nunca ha habido tampoco esa ambición. O sea, hemos ido haciendo pelis bastante a gusto, de las que nos podemos sentir orgullosos porque son imperfectas, son lo que sean, pero responden a un momento. Y es verdad que pues hemos sentido por primera vez una serie de cosas que antes no habíamos sentido, de facilidades que antes a lo mejor no se nos daban, de apoyos que no conseguíamos tan rápido. Es verdad que esta película desde el principio nació con una especie de buena estrella, y yo quiero pensar que es gracias a las anteriores un poco, ¿no? Sí, o sea, como que se nos ha entendido un poquillo y ahora se nos respeta quizá un poco más. Eso no quiere decir que esta película para mí sea ni mejor ni peor, para mí es una más, es la que nos ha salido a hacer ahora. Pero bueno, de pronto, pues eso, la seleccionan en Cannes, consigues tener un poquito más de financiación. Sigue siendo una película de bastante bajo presupuesto. ¿De cuánto de presupuesto más o menos? Es una película que está en torno al 1 millón de euros, que para nosotros es muchísimo. Estamos cerrando ahora el presupuesto, ¿no? Pero porque al final no terminas casi hasta que estrenas y terminas de dimensionar la promoción, que forma parte también del presupuesto de la película, es lo que te gastas en promocionarla y todo eso. Pero digamos que
que tú sabes que en España oficialmente una película bajo presupuesto se considera hasta 750.000 euros, oficialmente. Claro, sí. Y nosotros hemos estado muy por debajo de esa cifra hasta esta peli. O sea, yo tengo la sensación de que tú has estado boxeando por debajo de tu peso, ¿no? Y que quizá esta es la película en la que tu tamaño como director se corresponde con el tamaño de la película, con el reconocimiento de la película. ¿Eso te preocupa? O, por ejemplo, estás con lo del estreno, que ¿cuántas salas todavía sabes? No las sabemos exactamente porque también bailas casi hasta el mismo día del estreno, ¿no? O sea, estamos ahí mañana, pues, pero vamos, en torno a unas 80, creo. O sea, estamos llegando a más salas, desde luego, que ninguna otra película antes nuestra, con un poco más de inversión en publicidad. Pero a mí me gusta como no perder o sea, no confundirnos, no volvernos locos o no creernos de pronto nada. Yo creo que simplemente esta peli, para mí es muy importante siempre mantener la cuestión de la proporcionalidad. Es decir, ¿no? Como esto para mí siempre ha sido fundamental. Vale, la película tiene un poco más de presupuesto, un poco más tal, pues puede tener un poquito más de copias quizá y de inversión aquí y allá. Pero eso no quiere decir que hayamos llegado a un objetivo ni que el objetivo fuera este. A lo mejor la siguiente peli toca que sea como tenéis que venir a verla, una peli que hacemos en menos días con menos presupuesto. O sea, yo me rebelo un poco contra esta idea de que hay que ir siempre como a más. Y tú que eres tan trufoniano y esta película es metacine todo el rato, que yo también pensaba, bueno, francamente, qué familia. O sea, tú tenías la sensación de que estabas todo el día alimentándote de cine. O sea, yo pensaba en ti un poco como La Noche Americana, cuando Truffaut soñaba por la noche y se daba golpes en la cabeza. Tú estos días, en estas previas, ¿cómo estás? ¿En qué sueñas? ¿Qué tienes en la cabeza? Pues es que yo tengo un problema ahí con los sueños que me cuesta, duermo como muy profundo, casi hasta un nivel muy bestia, que me cuesta luego mucho recordar los sueños. Y es gracioso porque siempre que te dicen esto de que el cine está muy relacionado con los sueños, que las películas las sueñas, y yo digo, yo nunca las sueño. Me pasa esto, que nunca las sueño, y casi lo agradezco porque creo que cuando tú sueñas algo, o eres Fellini o eres Bergman y eres capaz de transformar ese sueño en algo, o va a ser frustrante, porque en el sueño siempre es un poco imbatible, ¿no? Entonces yo hago películas como muy lo que me encuentro, no lo que he soñado o lo que he previsualizado, sino lo que me voy encontrando. Entonces estoy tranquilo estos días, o sea, no tengo la conciencia tranquila de que hemos ido haciendo pelis con esta coherencia, proporcionalmente, gustará menos, gustará más, tampoco tengo esa obsesión, ¿no? O sea, estoy feliz, por supuesto, de poder dedicarme al cine, hacer la película con la gente que quiero, que la película se reconozca, que tenga espectadores, por supuesto, ¿no? Pero de lo que estoy más contento, antes citabas Truffaut, ¿no? Pues Truffaut es un modelo para mí porque es un cineasta que tampoco es que hizo, diríamos, obras maestras, tal, pero fue de una coherencia, tenía personalidad y tuvo independencia toda su vida. Tuvo la suerte de tener también un socio con el que producía desde el principio y era su propio productor. Y mantuvo su independencia de principio a fin. Y en eso para mí es un modelo fundamental. Tenemos que hablar del personaje Fernando Trueba y esa bata. Fernando Trueba hace de padre de Itxaso Arana y entonces es un personaje que, claro, es Fernando Trueba, en bata. Así es. Entonces, para empezar, esa idea, esa frase de separarse, vas a estar mejor, ¿eso te lo dijo tu padre? Sí, a veces... yo mismo, claro, es como es lo de siempre, el recuerdo, la memoria, no sabes hasta qué punto lo has transformado. Pero sí, yo siempre he creído que mi padre, cuando yo era adolescente, me soltó esta frase un día que me debió ver a mí consternado, con alguna ruptura amorosa de esas primeras, y a mí se me quedó. El caso es que yo esa frase la he tenido siempre en mi cabeza. O sea, no sé si luego él, no es que le recuerde diciendo esta frase cada 2 por 3 para nada, estaba en mi cabeza y se ha quedado en mi cabeza todo este tiempo. Y he sido más bien yo el que luego se la lanzaba como amigos a veces cuando me contaban que estaban por separarse. Y en una de estas me acuerdo que sentí, esto no funciona, nadie va a llevar a cabo esta idea, ¿no? Esto es una fiesta por separarse. Claro, es como esta idea. Pero recuerdo una amiga una vez que me miró y sí que noté que le gustaba mucho la idea de hacer esto, pero que no se sentía capaz de hacerlo. Y le noté como la consternación. Y entonces ahí creo que me dije internamente, esto lo haré en una película. ¿No? En las películas hay que hacer a veces lo que no te atreves a hacer en la vida. Es una sensación de qué tierno, además te vas enfadando igual que ellos por el camino, es una cosa maravillosa. Y luego me gusta mucho que el personaje de Fernando cita mucha bibliografía, que lo de la repetición de Kierkegaard
me parece delirante. Y luego me recuerda Inés París, que es hija del filósofo Carlos París, que era viudo, decía que su padre le daba bibliografía a sus hermanos cuando tenían problemas. Toma ya, pues... Eso me da un poco la sensación de que también ese personaje es así. Sí, es un poco así. Mi padre es así, yo también he heredado eso de él y soy así. ¿Y por qué no? En vez de que te den pastillas o no sé qué, te dan de pronto libros, o como te pueden dar películas, nos damos muchas veces canciones, ¿no? Cuando música, escuchamos. Entonces, el cine en el fondo es lo mismo y los libros en el fondo es lo mismo. A veces les tenemos como una idea un poco pesada a los libros y no dejan de ser conversaciones de gente que ha necesitado poner ahí cosas por escrito. El propio Kierkegaard, que era un genio desgraciado, pero tal, pues necesitaba poner ahí sus experiencias y compartirlas con otros. ¿Tú te has leído la repetición de Kierkegaard? Claro, sí. Y es que, claro, es muy bonito lo que dice el personaje, de que es verdad que en la repetición hay un amor, pero es un libro hablando de eso todo el rato. Es un libro muy loco, es un libro, porque tenemos esta idea de Kierkegaard como de filósofo pesado, del sufrimiento y la angustia, que sí, pero luego es que es muy divertido y muy moderno. Yo lo empecé a leer por casualidad de otro escritor, que citamos también en la peli, Stanley Cavell, que es este filósofo del cine. Sí, el cine puede hacernos mejores. Pues no sé si es en ese libro o en otro que de pronto empieza a hablar de Kierkegaard y la repetición, y entonces, como estaba pensando en la película y esta cosa del amor-repetición, fui a por el libro, me lo compré y me sorprendió lo divertido que era el libro, lo moderno que es. Parece un libro como de Vilamatas, o sea, es como muy... que va cambiando de tema. Empieza con esta idea del amor-repetición, pero luego se olvida de ella, o sea, que es moderno hasta en eso, como que va cambiando el tema del propio libro, ¿no? Pero lo que te quería decir antes es que sí, que mi padre, esta frase es suya además en la peli, que dice, ¿qué va a hacer un padre sino darle bibliografía a su hija, ¿no? Pues... qué gran verdad, ¿no? Y salió un poco espontáneamente, ¿no? Y a veces les recomendamos a los amigos, a las amigas, un libro que te has leído y que te ha ayudado. Claro. Ayer mismo una amiga me estaba recomendando, léete este libro que te va a encantar porque no sé qué, pues es eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando compartir libros con amigos, ¿no? Claro, lo que pasa, que me parece una idea preciosa, y me hacía muchísima gracia lo que hacía Carlos París, que me parece, bueno, que si nos decía no era oportuno, porque a lo mejor había eso, una situación de mucho, claro, de mucho sufrimiento. ¿Fernando se dejaba dirigir? Bueno, el rodaje con él, que fue muy breve, realmente fueron como 2 días los que estuvimos, 2 tardes, y además rodábamos muy poquito porque íbamos ahí como entre el sol y la nube y la lluvia y tal. Creo que son los días más divertidos del rodaje, sin duda, en parte porque no se dejaba dirigir mucho. De hecho, hubo un momento gracioso en el que me acuerdo que le dije, oye, que no estás dirigiendo, porque se cortaba las tomas él mismo, entonces nos daban unos ataques de la risa, y para mí fue de los momentos más bonitos de esta peli ver a todo mi equipo caído por el suelo de la risa, llorando, Santi Racag, Miguel Ángel Rebollo, Laura Renau, que son como mis fieles, muertos de la risa de las cosas que hacía mi padre, delirantes entre toma y toma, les estaba contando chistes a todos, haciendo gracias, haciendo tal, y yo creo que él estaba feliz de sentirse incluido en nuestra familia, ¿no? En la familia un poco ilusa. Estaba muy contento y se lo pasó bien, y a la vez estaba con su punto de nervios y su punto de responsabilidad. Sí, porque tiene diálogo. Sí, no, y es bueno, no, y el tío ahí se lo tuvo, y además es un momento pequeño en la película, pero es central. O sea, al final es verdad que su lugar en la película no es anecdótico, en realidad, ¿no? Tiene bastante... Y bueno, intentamos hacerlo como todo, como quitándole importancia, sin darle demasiada importancia, pero para mí internamente la tenía mucho, y supongo que para él también. No lo hablamos en esos términos, pero... Claro, porque yo pensaba que en Cannes, digo, claro, esto a nosotros, a los españoles, por cierto, ¿la bata era suya? Era suya. Es que claro, la bata es un personaje. Pero era una bata suya que tenía en el armario, que Laura Renau, mi figurinista, se la rescató y dice, mi padre, yo llevo sin ponerme esta bata no sé cuántos años, ¿no? Y bueno, pues venga. Claro, entonces para nosotros es Fernando Trueba, pero claro, para los espectadores de Cannes era un padre un poco excéntrico, y entonces, claro, eso le da esa ternura, ¿no? Porque es una película llena de ternura y de que te está acompañando, y es verdad que tú a los personajes los tratas con un poco con esa con bondad, maldad. Por eso lo de 10, la película de de Blake Edwards, sí, era como, pero ¿qué hace aquí Dudley Moore? Claro, que tiene es un poco trasunto de Vito. Sí, y también fíjate, esa es una peli que a mí me encanta, y mi padre, por ejemplo, es muy Blake Edwardsiano, y de las pelis de La Pantera Rosa, de Blake Edwards y tal, ¿no? Y bueno, pero es verdad que son películas que de pronto hoy, en concreto esa,
claro, por un lado puedes valorar todo lo que tiene genial de escritura, de la interpretación y tal, pero también ver toda una cosa de su tiempo, ¿no? Y en esa tensión nos pareció que podíamos como contar cosas, ¿no? También de hoy, de la discusión de la pareja, de que casi se confunde de la película que están discutiendo con la película que estamos viendo. Claro, porque vosotros vivís en ese mundo también muy caótico que todo es raro desde fuera. O sea, eso, una directora y un actor, las cosas que les pasan y cómo todo eso se va mezclando, dices, es tu vida. Sí, la verdad es que esa confusión la vivimos bastante. Yo desde luego como que... Es curioso, fíjate, antes que hablabas de lo de mi padre, yo me decía mucho que ese día cuando rodaba con él, digo, joder, qué difícil es rodar a la familia, ¿no? Porque al final... Con los amigos ya sentía que lo sabía hacer, que ya lo vengo haciendo estos años, ¿no? Rodar a Vito, a Itxaso, a Francesco y tal, pero de pronto filmar a tu padre es como más extraño. Y me decía a mí mismo, claro, tendría que filmarlo como si no lo filmara. O sea, es decir, como si no hubiera cámara, ¿no? Pero sin embargo la cámara está ahí y al final hay una parafernalia y es como complejo eso. Al final esto me lleva a decirme a mí mismo algo que es que me encantaría hacer cine sin cámara, ¿no? Y al final ¿eso qué es? La vida misma, ¿no? O sea, eso, el de Apple te diría que es la cámara, las gafas horrendas que están sacando, ¿eh? Claro, Ten cuidado porque eso... Sí, bueno, pero sí hay algo ahí de que con nuestros propios ojos, al final estamos siempre montando la película, estás pensando, estás escuchando una cosa, todo es cine, ¿no? O sea, yo siento una cosa de que el cine puede ser cualquier cosa de la vida cotidiana, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos armar estas películas con eso, ¿no? Y buscando esa naturalidad o recrear o reconstruir o recordarnos estas cosas que vivimos. Pero no hay algo muy emocionante en rodar. O sea, esa cosa tan industrial que es, porque yo estaba viendo ese jardín y yo decía, madre mía, cómo lo están dejando hecho unos zorros, se estarán cargando de todo. Y que yo creo que el reto también es convertir toda esa maquinaria, ponerla delante de gente que nos haga esa cosa tan leve que a mí me parece imposible. Lo pienso y digo, Dios mío, ¿cómo puede salir? Claro, pero fíjate, hay una gran cuestión ahí porque yo sé que hay mucha gente de la profesión y amigos que les he oído a veces decir esto, como que les excita, por ejemplo, esta cosa de llegar con 80 camiones, ¿no? Como llegan a veces los rodajes, invadir las calles, cortar, montar ahí la grúa. A mí no me gusta, o sea, a mí me violenta, me parece como que hay algo, es ese lado del cine que entiendo que el cine es así desde que es grandilocuente y es aparatoso. Y yo me siento como que... A mí me encanta, por ejemplo, cuando hemos conseguido rodar en sitios sin cortar la calle, sin cerrar el bar. Y lo he hecho muchas veces, sin violentar, Yo me identifico con los vecinos. O sea, es casi un documentalista. Sí, o sea, yo creo que tenemos un planteamiento de rodaje lo más cercano al documental, haciendo ficción. Pero me gusta eso, ¿no? Y entiendo que haya gente que le encante lo de cortar calles y poner camiones y 8 cámaras. Y yo preferiría idealmente que no fuera así. Y es verdad que hay un momento en el que está Itxaso como rodando su película y pasa por un rodaje que hay un travelling allí y entonces me dijeron, eso es de Sorogoyen. Sí, pues sí. O sea, no tuviste, os lo dejaron. Nos lo dejaron. O sea, no nos lo dejaron, estamos rodando el rodaje real de él en ese momento. Fue muy curioso porque lo que pasaba ahí es que Francesco Carril, que empezó conmigo en Los Ilusos, de pronto estaba haciendo esta serie de protagonista de Sorogoyen. Y claro, yo quería que Francesco saliera en nuestra peli y me di cuenta que no iba a poder porque además en esas series él rodaba todos los días y tienes unas cláusulas que no puedes participar en otra cosa y tal. Entonces me dije, joder, pues si no podemos tener a Francesco en la peli, vayamos al rodaje, ¿no? Bueno. Entonces pedimos permiso, contacté con Sorogoyen, la verdad es que Rodrigo fue muy majo, desde el principio le pareció bonito, entendió que era un gesto además como de cruce entre su rodaje y el nuestro. Y fue muy especial. Estaban rodando, realmente eran sus primeras semanas de rodaje. Y además están rodando una serie que trata de una pareja también a lo largo de los años, lo cual me pareció que había algo bonito ahí. Y me encantó que nos dejaran claro, como... Es que dices, pero... Claro, porque sí, claro, y además él es como si estuviera entre yendo de un lado a otro. Sí, fue interesante. Además tenían un travelling muy bonito de una calle entera, que luego veo eso y digo, qué bonito es, claro, ¿no? Y Chaso muchas veces me dice, yo quiero rodar un travelling, nunca he rodado un plano en travelling. ¿Por qué no hacemos un travelling? Y de repente estaba ahí puesto el travelling, pero claro, no era nuestro, era de ellos, era un travelling como de 30 metros. Que dices, qué bonito cuando ves que ruedan así todavía la gente, ¿no? Una pareja caminando y le va siguiendo por una calle durante 30 metros en una vía.
Y luego fue muy curioso cuando rodamos ese plano, nos fuimos y me acuerdo que veíamos a Francesco que nos despedía así desde adiós, adiós, y yo sentía como, wow, este actor al que he visto crecer casi desde que era un niño y ahora está haciendo una serie súper grande, súper tocha, súper claro. importante, y está el tío ahí y me impresionó también mucho, ¿no? ¿Y en qué momento tú reconoces en ti mismo el decir, quiero dirigir? O sea, ¿qué momento de la adolescencia o porque no sé en qué momento? Pues muy inconscientemente, muy desde muy pequeño, casi incluso antes de la adolescencia. O sea, hay un momento que supongo que por esta cosa de mímesis, ¿no? De estar empezando a ver los rodajes, a comprender qué es eso, también estar viendo películas desde que eres pequeño y que te gusta el cine y tal. Y en un momento mi abuela, la madre de mi madre, me regaló una cámara High 8 y empecé como a hacer cortos con los amigos y tal. Y yo creo que ya antes de eso, con una camarita que tenía mi padre que no usaba, ya vieja, que no funcionaba ni le podías poner el carrete, pero yo la utilizaba simplemente como visor. Y me acuerdo que mis padres acababan hartos porque yo al final estaba encuadrándolo todo, ¿no? Sin grabar, porque no tenía ni posibilidad de grabar ni nada, era solo como el encuadre, que tiene que ver con esto que te decía antes, claro, de mirar, ¿no? De estar mirando. A mí me encanta lo del marco, el formato, es una cosa que pienso mucho o sea, como esa idea de al final, vale, la vida es todo, vemos todo, pero lo interesante del cine precisamente es ese marquito que le ponemos. Que lo que eliges acotar. Lo que eliges, y todo lo que eliges dejar fuera y todo lo que pones ahí. Entonces yo creo que empecé así instintivamente, con ese marquito en la cabeza, que vas como encuadrando las cosas y luego empiezas a hacer cortos de broma, cortos que tal, dejas a mí, empiezas a escribir guiones, empiezas a estar. Entonces como que siento que un poco siempre instintivamente iba hacia eso, sin decirme un día, levantarme y decir, quiero ser director de cine. También porque eso lo veía como algo natural, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un caso un poco extraño el mío, ¿no? Pero desde muy pequeño, ¿no? Digamos que la escritura, el cine. Sí, es un poco como que tú has ido por las sombras, pero has llegado a Cannes. Sí, he llegado, exacto, ¿no? Sí, de una manera... Claro, es que es llegar a Cannes. Entonces en Cannes te reconocen, que también es una manera que yo veo que en este país los y las cineastas que reciben bendiciones de la propia industria española es porque las han recibido fuera. Ya, hombre, me gustaría que no... O sea, yo me he sentido muy bien tratado. O sea, también creo que en las pelis que hemos hecho, antes decía esto, eran chiquititas, a veces había una cierta incomprensión, pero como tú dices, has dicho, ¿no? La perseverancia la hemos tenido y sí que siento que muchos periodistas, muchos medios nos han apoyado. Siempre he sentido que teníamos un espacio en la prensa, incluso haciendo pelis pequeñas. O sea, que nunca he sentido como un resquemor de aquí no me quieren o no me tratan bien. No me gustaría decir eso. Es verdad que cuando hemos llegado a Francia y las pelis se han estrenado allí, sí que es verdad que allí de pronto se veían como sin toda esta cuestión del linaje y el apellido, claro. Y en cierta manera fue una liberación. O sea, pero que también siempre he entendido, aunque pueda ser a veces ya como cansino y tal, pero la cuestión del apellido, qué pasa con esto, tal. Entonces, bueno, me gusta lo que dices de las sombras, ¿no? O sea, como que siento que nos salimos de la carretera secundaria, de la carretera principal, perdón, y al final hemos vuelto un poco a la carretera principal, pero hemos hecho un camino por las secundarias que nos ha permitido ir más tranquilos, parando donde queríamos. No sé. Sí, con mucha como una confianza que yo era de iluso. Sí, es verdad que yo ahí sí que soy perseverante y soy cabezón. O sea, al final hay algo que creo que es una de las cosas fundamentales de este oficio, del director en concreto, es el ser un poco pesado. O sea, más allá del talento, creo que lo importante es la perseverancia, ¿no? Y pues eso es un consejo, ser un poco... Es verdad, eso también lo dice Woody Allen en su biografía, dice, yo no me fío de nadie, yo voy a lo mío. Claro, sí, creo que sí, que eso es importante y no estar tan pendiente de lo que dicen los demás o de lo que se supone que tienes que hacer, sino de un poco una sensación que tú tienes y que te vas guiando también por la vida, con la gente, con los que te ayudan, con lo que te vas equivocando también, ¿no? Vas aprendiendo. Y después de haber rodado con 1 millón, ¿tienes otra peli de 1 millón por delante? No, ahora mismo no. O sea, de hecho tengo como películas siempre en la cabeza rondándome y te diría sí que son como de presupuestos variados. Y me gusta eso, ¿no? Que pienso que me encantaría poder hacer películas de tamaños distintos, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué no? Ojalá un día pueda yo hacer una peli de varios millones de euros. ¿Por qué no? ¿Y qué género te gustaría? Género, fíjate, tampoco pienso, o sea, a veces digo, me encantaría hacer una comedia más comedia que esta, porque esta es verdad que es un poco tragicomedia, ¿no? Como decías, o que es una especie de falsa comedia, o no sé muy bien qué es. Una comedia más pura me encantaría. Una película de acción, en cierta manera,
me encantaría, ¿no? A veces cuando pienso en esas pelis, cuando yo veía de joven la Jungla de Cristal, ¿no? Carrile, Vito. Vito Sanz como Bruce Willis. Vito Sanz como el nuevo Bruce Willis. Eso, por ejemplo, le doy vueltas, no lo digo de broma, lo pienso a veces como, mira, con Vito Sanz haría. Y de hecho con Sorogoyen una vez, las pocas veces que he hablado así con él más tiempo, me acuerdo que le intenté convencer de que Vito era un gran actor de acción, que le tenía que llamar porque él hace más género, ¿no? Y digo, le tienes que llamar a Vito y tal, a ver si me hace caso. Y aunque bueno, ahora Vito hace ya muchas cosas. Y sí, me gustaría, ¿por qué no? O una peli de pronto de más géneros y tal. Lo que pasa es que creo que no soy un director virtuoso como son algunos de estos que saben hacer esas pelis más de género. O sea, yo siento que tengo que ser honesto conmigo mismo y saber mis limitaciones, que creo que son muchas, que no soy un director eso que puede rodar cualquier historia, cualquier cosa, y que me tengo que concentrar un poco en bueno, lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Que es como, vale, pelis imperfectas, pero de las que yo pueda responder. Una Jungla de Cristal, by Jonás. Estoy ahí, con eso. ¿Y ves mucho cine? ¿Sigues viendo mucho cine? No tanto. ¿O eres ahora más literatura? Soy más de leer a veces porque es más tranquilo, pero me lo reprocho mucho, como que de un tiempo a esta parte en la pandemia sí que volvimos a ver bastante cine, ¿no? Como todo el mundo. Claro. Pero luego después me gusta mucho ir al cine, intento ir con cierta asiduidad, o sea, sí, pero no te creas que soy yo y o sea, comparado a los que son verdaderamente cinéfilos que se ven, no sé, 2, 3 al día o no sé cuántas al año, yo no. También porque me gusta mucho, entonces a veces creo que no hay que abusar, no hay que agotar las cosas, ¿no? O sea, que no tengo como ansiedad con el cine. Mira, me la he ido quitando, está bien, ¿no? Como digo, bueno, pues voy viendo las cosas, o por ejemplo hay cosas que me van hablando de tal peli, me apetece verla y tardo en verla, o espero un poco a que se pase. Es que es fenomenal que se pase el hype, porque luego dicen, ha ganado tal, pero a mí no me ha gustado. Tú dices, ya, hijo, ¿y qué vamos a hacer? Si es claro. que el hype es así. Pero entiendo que, por ejemplo, vosotros que estáis como obligados a ver las cosas como en el momento y tal, pues yo tengo la suerte de que no. Totalmente, yo solo suscribo. Y creo que está bien de pronto ver una peli de hace 10 años ahora, ¿no? Bueno, Jonás, pues mucha suerte mañana en el estreno. Tenéis que, aparte de tenéis que venir a ver la anterior, pero tenéis que verla porque es maravillosa. Qué bien, muchas gracias. O sea que muchísimas gracias y seguimos en la Script. A mí lo que me gusta es que parece una comedia, pero realmente es un drama sobre la crisis. Sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio, clarísimo. Serán más fuertes. Y tenemos por aquí a Kira Miró. Hola, Kira. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que lo que pasa en la Script es que grabamos 2 programas en un día. Entonces, en la antesala hay, como siempre, un jiji jaja y tenemos que estar tirando de tal. Y hoy se ha encontrado Kira a Verónica Echegui, que saldrá el programa dentro de un par de programas. Sí, me ha hecho mucha ilusión verla porque además llevábamos mucho tiempo sin coincidir. ¿Ah, sí? Y ella y yo, pues hace mucho que nos conocemos. Pero ¿te acordarías de cuántos años teníais? Éramos muy jovencitas, estábamos empezando. Hicimos como un tráiler de una película muy rara que hizo Ricardo Bofill hace muchísimo, que luego no hicimos la película, hicimos solo el teaser con Quique San Francisco. Éramos unos cuantos. Y luego hicimos Paco y Beba. Es verdad. Juntas. No, eso me gusta mucho porque es como un crossover, la gente van tal y entonces hay que deciros tal y luego ¿qué lío? Pues digo, bueno, pues vamos a decir la verdad. Grabamos un par de programas juntos porque un poco para concentrarnos. Me centro. Kira está presentando Odio el verano, sí, que es de este director, de Fer Ruiz, que también ha hecho Mala persona. Sí. ¿Cómo es eso de que de repente, claro, hacéis unas películas en un año y se estrenan todas a la vez? Claro, se le han juntado los 2 estrenos prácticamente seguidos. ¿Qué? Sí. Está ahora a tope. Está a tope. Sí. Bueno, Odio el verano en tu Canarias. Ay, sí, en Tenerife. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas aventuras de todo tipo, y te diré que aunque en la película el director de fotografía ha hecho un trabajo excepcional porque se ve una calidez, parece que hace calor de verdad, pasamos un frío terrible,
plena ola de frío y en Tenerife, al norte, al noroeste, hace muchísimo frío, viento helado, nos pilló, bueno, que nos temblaba o sea, se nos bloqueaba la barbilla, no podíamos hablar, humo del frío, pero parece que hace calor. Parece que hace calor y tú estás con un traje de baño blanco, pero como una diosa con un pamelón, o sea, sí, todo linito, blanco, todo fresquito y con un frío que pasamos. Bueno, en el Teide nos nevó, que había planos donde se veía que estaba nevando. Intentábamos improvisar como, bueno, esto es polvo del desierto. ¿Y qué mes era? Era en enero, febrero. Ay, bueno, o sea, enero, febrero y marzo, sí. Pero hubo una ola de frío y nos tocó a nosotros. Bueno, pero pues eso también tiene su gracia, que vais a ver esta película de 3 familias que acaban coincidiendo por un error de una agencia en una mansión, que es una comedia de enredo con Malena Alterio, Julián López, María Boto, Roberto Álamo. ¿Es verdad eso de la matemática y la comedia? Sí. Yo creo que sí. La matemática tiene un ritmo, es como la matemática, la comedia es como una partitura, hay que hacerlo a un ritmo concreto. Una pausa más larga o un texto más rápido dicho no hace risa, no produce la risa, no funciona el gag. Con lo cual creo que además de hacerlo de verdad, hay que tener este ritmo perfectamente tocado. Y claro, eso me parece una cosa tremenda. Bueno, la verdad es que estás, claro, porque decíamos, no ha venido Kira, pero es que llevas unos años que estás como en la cima. O sea, ¿cómo estás? ¿Tú que eres surfera? Sí. ¿Cómo estás? Porque, bueno, los astros, tu talento, te llevan a este momento de gran amor por parte del público y también por parte de la profesión, porque claro, entonces tú eres buena compañera, fácil, llevas el ritmo. ¿Cómo estás viviendo este momento de gloria? Bueno, pues lo estoy viviendo con mucha ilusión y con mucha cautela y con mucha humildad y con mucha emoción, todo a partes iguales. Es decir, ahora mismo estoy surfeando la ola y es una ola maravillosa, pero puede llegar el revolcón, puede llegar que no llegue otra ola, puedo volver a surfear otra ola y me puede salir mal, con lo cual esto es una montaña rusa constante. Y de hecho yo vengo de una época en la que no he trabajado tanto y he tenido un mar más plato, más sereno, pero ahora estoy surfeando una ola brutal y estoy disfrutándola. Y cuando tienes esas épocas valle, ¿cómo estás tú? Pues depende. Hay épocas en las que depende de cómo estés tú emocionalmente y personalmente, ¿no? Pero yo tuve unos largos años que el audiovisual no es que me diera la espalda, pero que por lo que fuera ya nadie me escogía para sus proyectos. Y claro, pasé de hacer muchos proyectos y enlazar uno con otro a la nada y el vacío. Y nunca sabes por qué es. No es por tu talento, no es por... Tú lo has cambiado, cambian la visión que tiene el otro de ti. No hay nada que puedas hacer. Es muy fuerte, ¿no? Lo de la mirada del otro. Da mucha impotencia porque yo decía, ¿qué puedo hacer? Nada. Simplemente que ya antes eras oro y ahora eres mediocre. No sabemos por qué. O porque estás muy vista y lo has hecho todo. O porque ya no eres lo que eras. O no sé por qué. Da igual el casting que hagas, que la mirada del otro no te escoge para su proyecto. Y no puedes hacer nada. Con lo cual, a mí, gracias a Dios, me mantuvo muy activa el teatro. Que además el teatro es muy fiel, el público es muy fiel. Si te vienen a ver y les gusta, van a ir a verte a todas las obras de teatro, pagan una entrada por ir a verte y es bastante más agradecido. Entonces, todos estos años donde el audiovisual me dio un poquito de carpetazo, estuve activa en teatro, cosa que me dio la vida, aprendí muchísimo, tuve grandes maestros al lado y hice personajes muy interesantes. O sea que nosotros, los periodistas y las periodistas, contamos mal lo que es vuestro trabajo. Bueno, es que yo creo que cuando llega al público, llega solo la parte bonita, la parte de focos, alfombras, vestidas de princesa, estrenos, alegría. No se ven las 12 horas de rodaje, fríos, calores, o las épocas donde nadie te llama, vacío, por qué no me dan trabajo o por qué no me sale trabajo.
trabajo, todo eso no se ve, Y- no se cuenta. Claro, no se cuenta. ¿Y qué hay que hacer para hacer bien un casting? ¿Cuál es el estado mental? ¿Cómo hay que ir? No tengo ni idea, porque cuando vas al casting con toda la carne puesta en el asador, que además toda tu vida depende del casting, no te sale. Cuando sales del casting diciendo, uff, no me van a coger, te cogen. Con lo cual yo estoy despistadísima. No tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer, porque ya te digo, yo por ejemplo, un casting que hice para Ales de la Iglesia hace muchísimos años, cuando Crimen Perfecto, Pero yo- hiciste crimen. me salió Crimen, pero es que yo hice el casting equivocándome. Y de un error tremendo salió una comedia maravillosa que fue lo que hizo que me cogieran. Yo leí la separata mal, por lo que sea por los nervios, me la preparé mal y me la preparé tan mal bien que salió una comedia maravillosa y me cogieron. Pero no era, si te centras en el casting que tenía que hacer, no era. Con lo cual nunca sabes si de algo, de un error tuyo te va a salir algo potente. O sea- Y yo creo que hay que ir a jugar. A mí el teatro, por ejemplo, lo que me ha dado, porque he salido cada noche al teatro, a un escenario, estuviera como estuviera a nivel personal, me pasara lo que me pasara, muertes cercanas, separaciones, todo, te curte mucho el teatro. Entonces yo he notado que a raíz de ahí a los casting voy a jugar. ¿Y el teatro te curte más que las series? Porque Sí. Ah, sí. Yo creo que sí, porque en el teatro no hay repetición. En una serie, además, hay un director que dirige, que te dice cómo quiere que lo hagas, pone la cámara y luego monta y te puede montar lo mejor de ti. O al revés, lo peor de ti. Yo siempre digo que hay 3 películas, la que lees, la que ruedas y la que montan, que son muy diferentes. Tú lees un guión maravilloso y luego igual la peli se ha quedado en Oh, eso es una fuerte. ¿eh? cosa muy sosa, o al revés, ¿no? Que de repente te potencian tu interpretación, dices, uy, pues me veo estupendo, porque el montaje hace milagros, pero en el escenario La dueña eres la tú. dueña eres tú y además ahí entran en juego los egos de los actores y tienes que estar muy en tu sitio y un ego muy domado para no comerte en ningún terreno que no te corresponda. Estás solo, con lo cual el director puede decir misa, pero en esa hora y media tú estás ahí. Y te pase lo que te pase de salud o emocional, tú tienes que resolver. Y además el público elige a quien mira, igual te está mirando a ti todo el rato. Con lo cual tú estás en un primer plano ¿Y tú lo continuamente. notas? ¿Tú notas si hay alguien que te está mirando mucho? O sea, ¿veis al público Sí. en el teatro? Sí, lo vemos. De hecho, para mí fue impactante cuando la pandemia, ver que no veía las sonrisas. Yo estaba haciendo comedia y en comedia te nutres mucho de la risa o de ver los dientes blancos en la oscuridad. Y claro, veíamos mascarillas, las sonrisas nos las perdíamos. Oías alguna risa, pero no podías ver Claro, las tú estás caras. con Al final ves, sí, ves que el de primera fila se está partiendo y eso te da subidón o no. Y con la pandemia pasó que eso se quitó, eso nos lo quitaron. Y lo de... porque en una serie o en una película un actor como no puede ayudar a otro, claro, si alguien, o sea, no puedes meterte en el diálogo del otro, no hay posibilidad de morcillar o me ha olvidado. ¿Tú eres olvidadiza o eres de las que te sabes todo? Yo me sé todo, soy súper disciplinada. Yo me aprendo el texto muy bien porque creo que hay una persona detrás que ha estado estrujándose el cerebro para hacer un guión. Lo respeto muchísimo, el guión. Me lo estudio, me lo aprendo y lo digo tal cual. Puedo proponer, pero siempre propongo pactándolo con el otro actor, con el director y con todo el mundo. No voy por libre y... Ah. Ojalá pudiera hacerlo, porque igual hay partes de espontaneidad que estoy perdiendo, pero en ese sentido soy Claro, soy es así. muy industrial. Es una cosa de... Y creo que cuando la tú marca. creas, también tienes que crear en equipo Sí. y el otro actor estar avisado de lo que vas a hacer o no para poder él actuar en consecuencia. Si no, igual le pilla demasiado de Claro. sorpresa y es peor para él.
Bueno, tú tienes como mucha filosofía, o sea, mucha gramática parda de saber, de mucho realismo. Y claro, es que tú eres de una familia que está en tu casa, estáis todo el día hablando de cine. Claro, o sea, tu madre, Marta, es directora de producción, Sí. que tiene el Goya de la película de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche. Nadie quiere la noche, es maravillosa película con Sí, preciosa. Juliette Binoche. Y claro, ser directora de producción de una película que se rueda a no sé cuántos grados bajo cero, eso tiene que ser una pasada. Claro, tiene que ser una pasada y rodar con Juliette Binoche, imagínate, y con Isabel, o sea, tiene que ser una pasada. Pero es curioso porque rodaron ¿Dónde rodaron? No sé si fue en Praga, En Praga. o Bulgaria, creo Bulgaria, pero la parte del iglú fue en Tenerife. Ojo, la parte del iglú, que es un mal rollo tremendo porque es una madre india, una esquimal con un bebé Sí. que te están dando los 7 males y estaban asadas. Sí. Sí, era en Tenerife. Bueno, a no ser que les pillara como a mí la ola de frío, No y creo. entonces tenían No, frío, pero vamos, pero eso- no tendrían el frío de estar a menos no sé cuántos grados. Ah, claro, entonces tu madre ha dicho que tú tienes clarísimamente claro que la producción es sagrada. Es sagrada, es sagrada. Además, yo empatizo mucho con producción porque creo que es un trabajo que les tiene que gustar mucho, es muy desagradecido, son los primeros que se levantan, los últimos que se acuestan. Nadie les da las gracias por nada, verdad. sino al revés. Lo que falta. Falta café en el catering, falta no sé qué. Y claro, yo veo a mi madre, que la amo, la adoro y veo lo que curra. Entonces, cuando yo llego a un rodaje, empatizo mucho con producción y Si es doy que las gracias. producción hace todo. Todo. Se hace Es todos que sin los producción no horarios. existe nada. Claro. Y parece que ¿Y tu que madre no. es muy, muy organizada? ¿En qué sentido se notaba cuando erais pequeños que erais hijos de una productora? No, es que mi madre fue ama de casa. Mi Ah, madre empezó muy tarde. Ah, empezó tarde. Sí, mi madre bueno, era ama de casa durante toda su vida hasta que se separa de mi padre y se encuentra con que tiene 3 niños y tiene que salir adelante. Entonces se hizo un curso de producción de cine y vino una película a rodar a Canarias y empezó de becaria auxiliar para ir pillando onda, o sea, para ir pillando la profesión. Mi tía se la llevó a rodar Los baúles del retorno en el Sáhara, Su tía, que es María María Miró. Miró, que hizo la primera película que se hizo sobre el pueblo saharaui para dar a conocer todo el gran problema que viven, y se la llevó allí, y de allí la verdad que le empezó a salir otra peli, ¿Sí? porque era tan curranta que cuando estaba de ayudante hacía de jefa, cuando estaba de jefa hacía y así fue ascendiendo hasta hoy, que tiene un Goya. Pero es una mujer que se ha hecho a sí misma en muchísimas ocasiones. ¿Y vosotros habéis ido detrás de vuestra madre entonces? Yo, mira, mi hermano siempre quiso ser actor, él lo tenía clarísimo, Ciro, sí, y yo no, yo era súper tímida, yo no me imaginaba estar nunca delante de las cámaras. ¿No? A mí esto me vino de rebote. Como que de rebotes y todo. Mira, hay un patrón con los intérpretes y las intérpretes. Es que eran... ¿no? No, yo era súper tímida y cuando terminé co-selectividad y me matriculé en sociología, estaba perdidísima, entré en conflicto con mi ser, no sabía qué hacer, no me gustaba ninguna profesión, todo el mundo tenía claro lo que quería hacer y yo no sabía. No había nada que me apasionara. Entonces mi madre dijo, ¿por qué no te metes en la escuela, que tu hermano está estudiando, y ves qué tal? Y yo... De interpretación. De interpretación. Y descubrí de repente que me encantaba, que transformaba mi timidez a través de los personajes en el escenario y dije, a por ello. O sea, sí, también es verdad esa cosa que a mí me parece todavía más difícil, porque que seas un niño como muy extrovertido, pero los tímidos o las tímidas que luego os metamorfoseáis. O sea, una cosa como muy de medium. Sí, yo creo que es que por vergüenza hacerlo mal te metes a tope. Creo yo, no sé, o es lo que a mí me pasaba en el escenario, que decía, hostia, lo tengo que hacer súper bien y ya no me puedo escapar de aquí, no me puedo ir, con lo cual, a muerte. Y cuando a mí, yo he tenido miedo escénico mucho tiempo y siempre me produce como una especie de ansiedad tremenda ver cuando sale un actor o una actriz ¡zas! Al escenario y digo, yo saldría corriendo. Yo tuve una época que tuve miedo escénico.
Y y fui a varias escuelas y no era capaz de salir a escena. Y cuando tenía que salir a escena, me iba. Ay, pobre. Porque lo pasé mal, sí, pero lo fui venciendo. Por suerte, pues no todo en la vida es ni éxito ni fracaso, sino bueno, Claro. vamos surfeando y pude vencerlo y hoy por hoy sigo dedicándome a esto que me encanta. O sea, que ahora ya sales al escenario. No sé quién, era Alberto San Juan que decía que el teatro no le da miedo, pero la cámara le asusta muchísimo. Yo, a ver, estoy en un punto en el que empiezo a disfrutar. Con el vértigo y el miedo, de hecho he hecho un proyecto hace poco en el que llevaba un mes y decía, me van a echar. Me encanta eso que hemos pensado todos toda la vida. Sí, digo, no voy a contarlo a nadie que estoy en ese proyecto porque en breve me van a decir, oye, que mira, que no vales para esto. Porque era tal nivel de exigencia, un personaje tan distinto a Perverso, a mí, estás hablando de Perverso. Sí. que es una serie tan chunga, tan difícil. Que haces una jueza tremenda enfrente a este psicópata. Sí, que lo hice porque mi representante se empeñó, lo tienes que hacer para porque te viene bien para tu carrera. Y yo estaba en un punto de, mira, yo ya quiero disfrutar de esta carrera. No, porque al final es verdad que antes... Bueno, pues tienes la ambición de hacer una carrera muy versátil, que se te vean diferentes papeles. Yo ahora quiero currar. Quiero currar y comer de esto que he podido hacerlo 20 años y quiero poder seguir haciéndolo. Entonces me entró tal vértigo, lo pasé tan mal, pero luego es tan gratificante porque me encantan los retos. Claro, entonces sí que me estáis encanta locos. superarme, sí. Es una manga de locas. De hecho, ¡Hala! hago un llamamiento, quiero más retos de este tipo, de pues eso, personajes diferentes, pero es verdad que ya no voy en busca de, sino empiezo a disfrutar y salgo al escenario y estoy disfrutona. Qué bien. Con el vértigo y el miedo, pero no como antes que me paralizaba, sino ahora lo agarro y me lo pongo de mochila y venga, a por ello. No me vas a paralizar. Madre mía. Pero, ¿y un personaje tan tenso como la jueza de Perverso? Porque yo creo que he leído por ahí que es que a ti eso físicamente te alteró. ¿Te alteró? ¿Te alteró? Bueno, es que además eran unos textos de jueza muy técnicos que eran muy difíciles de aprender, muy largos. Y se rodó en un tiempo muy corto de tiempo, Eso, claro. sí, en muy poco tiempo. Y claro, tenía muchísimas páginas al día con saltos emocionales pues si has visto la serie, Claro, era terrible. hay momentos terribles y luego el siguiente es momento normal y el siguiente estás destruida y el siguiente de tortura y el siguiente... Con lo cual yo acabé exhausta. Yo acabé que estuve 1 mes y medio malita del alma porque cuando te metes en esa... Malita, o sea, estuviste físicamente mal. Eso al final te afecta mucho porque estás continuamente en una energía muy negativa. Por eso en la comedia es bastante más luminosa y el ambiente de trabajo es bastante más luminosa y caben bromas y caben, bueno, pues estar un poquito más relajado. Hay muchas tomas falsas, pero en un thriller psicológico no. Y pues yo me levantaba con ansiedad porque me enfrentaba a un día de rodaje terrible, duro emocionalmente. Claro, te estoy oyendo que en tu acento canario, pero yo creo que en Odio el verano eres peninsular. Siempre soy peninsular, salvo con Almodóvar, que fui canaria. Y el pequinés de Elio Quiroga, que fui canaria, 20 años de carrera peninsular. De hecho, la gente me oye hablar y dice, ¿por qué se hace la sudamericana? Digo que no, que soy yo, que soy canaria. Pero, ¿y eso lo aprendiste? Bueno, claro, el bilingüismo, en la radio, que yo he trabajado muchos años, es verdad que muchos compañeros iban a foniatras, los andaluces venían y hacían unas transformaciones delirantes que luego les oyes por la redacción y dices, madre mía, Esther Bazán, la mala leche que tiene, claro, porque sale su acento como claro. Es lógico. Y tú o sea, también dentro de la formación como actriz estaba la supresión del acento, que me parece horrible. No, es que antiguamente había muy pocos acentos, creo, era el andaluz para según qué personajes y
Y el Claro. resto era acento neutro. Y yo empecé en Desesperado Club Social Sí. y el director en su momento me dijo, hazlo como quieras. Me dio libertad, pero yo muy estratégicamente pensé, si yo quiero que me contraten para otras cosas, voy a empezar a aprender y a hacerlo neutro para hacer cine. Claro. Y eso hice, fue mi escuela. Claro. Pero fue autodidacta. Yo me fijaba en la S de Maribel Verdú, en la S de Penélope Cruz, que ese quiero yo. verdad? Sí, fui poco a poco practicando. Llegaba un taxi y practicaba. Yo era peninsular. O iba a comprar y era peninsular. Pero luego en mi vida yo soy canaria porque yo no podría hablar peninsular como Kira. Es verdad que lo tengo más suave porque llevo 20 años aquí trabajando peninsular. Pero yo soy así y hablo así. No, pero no, que a mí me parece perfecto que seas así y hables así, que lo que pasa es que, bueno, que me Para da trabajar, claro, sí es verdad que muchas veces quieren a los personajes neutros. claro, eso me parece bueno. Y con Almodóvar, ¿qué tal fue? ¿Cómo veías a Almodóvar? ¿Cómo es Almodóvar como director? Una pasada. Una pasada. De hecho, a mí cuando mi repre me dice que Pedro te quiere ver, yo pensé, ¿qué Pedro? ¿Qué Pedro? Y dice Almodóvar. Y yo, ¡no! Saltando en el sofá, no daba crédito. Es un sueño. En los abrazos rotos. Los abrazos rotos, sí. Fue un sueño cumplido demasiado pronto. Sí, Digo, ay, qué pena no volver a trabajar, pero con chicha. sí, con porque más, es un papel muy pequeñito. un papel, fueron empieza 2 días sí. de rodaje. Y me encantó. Conmigo fue súper cercano, tiene muy claro lo que quería. De hecho, canarizamos el guión un poco porque estaba escrito con los tiempos verbales de aquí, Claro. de Madrid. Y yo le dije, oye, ¿por qué no lo hacemos un poco más canario y tal? Y él abierto a todas mis propuestas y encantador. Conmigo fue, yo le escuchaba, lo tenía aquí cerca y decía, wow, qué fuerte. Y siendo tú de una familia tan artística, porque tu abuelo también era pintor, tú no quieres dirigir. ¿Qué te interesa de este mundo que haces teatro, cine, televisión? Dices, ¿en qué pasarte al otro lado? Mira, me parece tan difícil dirigir, son tantas decisiones a tomar y yo soy tan indecisa ya que con... ¿Tú eres indecisa? Súper indecisa, súper. Pero vamos, ya me cuesta decidir con los personajes hacia dónde quiero decir según qué frase, como para estar dirigiendo todo un equipo. De momento no me llama, de momento me encanta ser actriz, me encanta que me dirijan, de hecho me gustan mucho los directores que dirigen. Los que te dejan ahí libre, haz lo que quieras, no, llévame, estrújame, sácame las tripas. Me encanta ser dirigida. Oye, ¿y Los Caballeros cómo es esa relación? Porque la verdad es que Machos Alfa ha sido una serie que lo ha petado. Viendo ese riendo, fíjate que ahora hay mucha violencia verbal contra el feminismo y tal, y no sé qué, y sin embargo esa serie ha conseguido poner a los hombres en una posición de mirarse, ¿no? Sí, de mirarse. Y sin agresividad. Sí, es que yo creo que con el humor entra todo mucho mejor. Con el humor, bueno, riéndote de la vida y de ti mismo, pues le quitas un poco de fuerza al asunto, Sí. ¿no? Y creo que cada uno, pues si se mira desde el humor, es más amable, es como un bálsamo. O sea, que tú no eres una mujer trágica contigo misma. ¿En qué sentido? Pues que eres una dramas. A ver, soy Piscis. Aquí ya te doy. Soy un poco dramas. Ah, los Piscis son dramas. Sí. No tengo ni idea. Bueno, sí, andamos ahí un poco con... Sí, pero tengo bastante sentido del humor y relativizo bastante. Qué o sea, bien. le doy tiempo al drama lo justo. Soy muy sentida y muy empática y entonces sí que me tomo las cosas con un poco de drama, pero cortito. No me voy a Muy tirar... bien, pero eso está muy bien. Sí, soy Espera, que práctica. se me ha ido lo de Los Caballeros. ¿Qué tal ¿qué tal la relación? Porque claro, ha habido ahí flechazo. Ha habido flechazos, Ha habido sí. flechazo, te han visto eso de la mirada del otro. Te han visto. Me han visto, me han escogido y yo soy feliz de que me hayan escogido. Ya hice 6 capítulos de La que se avecina con ellos y fue... Con Rosana, que dices que con todavía te Rosana. llama por la calle. Putilla Rosana, ¿tú te crees? Que me Ostras, tienen que 20 es que es años de carrera tremendo. y me tienen que llamar Putilla Rosana. La tele es tremenda. Es tremenda y La que se avecina es... Bueno, Pero vamos, la ve todo el mundo.
Todo el mundo, todo el rato. Todo el rato, claro, y tiene un éxito brutal. Y claro, para mí ha sido un honor que me escogieran para dar vida al personaje de Luz en Machos Alfa, porque es un personaje precioso, me encanta. Trabajar con ellos es súper fácil y luego eso, tienen muy claro lo que quieren y cómo lo quieren contar. Con ellos no hay que mover ni media coma. Está todo escrito tal cual para que el gag funcione. Entonces es muy fácil. Vamos a terminar la entrevista, pero es que, claro... Tengo tantas cosas que contar. Exactamente, pero es que además veo tu Instagram, que realmente el Instagram es una fuente de ver cosas, y yo lo que te veo es que haces surf, yo como no tengo ni idea pero kite surf. Kite surf, sí. Entonces eso significa que hay como una especie de cometa gigantesca arriba. Sí. O sea, ¿eso es a motor o no? No, eso es O sea, hay un tío arriba. No. ¿Qué es eso? Eso es una cometa. Depende del viento que haga, pues tú escoges una cometa más grande o menos grande, desde 5 metros a 13 metros o así, y la inflas, te la enganchas aquí en un arnés y a navegar los mares con una tabla. Y la sensación es... Pero, o sea, no tengo palabras para explicártelo. Y si te quedas tirada También pasa, te quedas tirada, pues intentas o autorrescatarte, o que alguien te rescate, o pagar una barca de rescate. Eso pasa en Tarifa cuando hay levante, que te puedes ir a Marruecos. Que a mí me han rescatado mucho. He de decir, cuando estaba aprendiendo, claro, pasan cosas, pero yo ahora he estado por Brasil, navegando el norte de Brasil, por el Mar Rojo, y a mí me da la vida. Es esa adrenalina, esa sensación de naturaleza, de velocidad, de mar. Pero no es peligrosa. Me resetea poco, pero todos los retos tienen su... Madre mía, Kira. Bueno, Kira Miró, Odio el verano en los cines. Muchísimas gracias por venir a la Script. Gracias a ti, ha sido un placer. Tenía muchas ganas de compartir. Yo tenía un rato muchas ganas contigo. porque digo, pero vamos a ver. Yo te escucho mucho en el tren, me pongo el podcast, pues también gracias. te veo por redes. No, es que tenéis unas vidas que dan para mucho. Sí. Eso, dais eso. Bueno, pues volvemos la semana que viene con la Script. Muchísimas gracias, Kira. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.